y que es distinto a Chekhov. Los personajes de Chekhov están en un espacio realista, mis personajes están en el teatro. Lo que pasa es que en Chekhov yo traté como de que siempre las cosas fueran ambiguas. Entonces ellos están en el teatro pero están en la hacienda. Yo de entrada descarté unas por gusto, o sea, porque le decía a mis estudiantes, si no me gusta pues no, y si no les gusta a ustedes pues tampoco, porque el placer es clave. O sea, yo sí creo que hay que tener una relación erótica con la obra de arte. La expresión que uso es no podemos apagar el taxímetro. Nosotros caminamos Total. todo el tiempo y lo tenemos prendido todo el tiempo porque estamos a la casa un poco de referentes, de nuevas miradas, de nuevas atmósferas, de nuevas iluminaciones en los lugares también cotidianos. Eso es del putas. Pero también me parece que es chévere pensarlo en términos como pedagógicos, esta posibilidad como de interés o desinterés en relación con las historias, porque eso es un elemento menor. El Club del Drama Rostizado. Hola, este es el programa de podcast que estamos lanzando nuevo y que se llama El Club del Drama Rostizado. Pretende ser un programa de crítica teatral, de análisis de espectáculos que están pasando en la ciudad de Bogotá. Es un programa que parte del formato, si bien no quiere ser necesariamente eso, parte del formato del roast de la comedia, que es un formato de comedia en el cual invitan a comediantes un poco que se rosteen a sí mismos, a que se critiquen. Un poco es un formato de crítica en el que no se trata de hablar a expensas del creador, sino que es justamente de construir la obra a partir y con el creador. Entonces, pues nada, mi nombre es Moisés Ballesteros, estoy con Juan Camilo Ahumada, que va a ser mi partner en la parte como de la conducción del programa. Y el invitado que tenemos el día de hoy es Juan Vilis, pero ya entraremos un poco a hablar de Juan. Hola, Juan. Hola. Buenas. Hola, los dos Juan. Bien, vamos a hablar con Juan Vilis sobre su obra Hay que matar a Treplev, que vimos hace Variaciones 8 de la días, gaviota de Chekhov. que es una adaptación libre, sí, como una... ¿Esa sería la forma? Como una variación, como una versión libre... Sí, una versión libre de la gaviota de Chekhov. La vimos en La Maldita Vanidad y pues es una obra además de las que más se ha destacado este año, también que ha sido destacada por el público, que recibió reconocimientos en Esto Vi y demás, y que nos ha llamado la atención y que nos parece pertinente como para tener esta conversación. Vamos a hablar entonces primero de Vilis. Su merced estudió en la SAP, ¿sí o qué? Sí. Estudió dirección. Dirección en la SAP. ¿Y qué ha hecho de teatro? Bueno, yo he trabajado como dramaturgo y director y a veces como asesor de dramaturgia. Es que esa pregunta lo lleva uno más atrás. Anteriormente actué, pero era más como trabajo de actor amateur. Pero luego empecé como a irme para atrás, a mirar al actor que me encanta y a escribir para el actor, ¿no? Que también me encanta. Entonces, pues así como de obras no muchas, El Gran Jefe, que es una adaptación de un cuento de Woody Allen. Dirigí Billboard, que es un texto gringo muy bueno, no me acuerdo el autor, Michael Bulgakovic creo que se llama, ya se me olvidó. Escribí una versión de Edipo Rey, que se llama Edipo del Crimen, que fue pues premio del Ministerio de Cultura, que la dirigió Catalina Moscovitz. He escrito otras obras pues, pero que han salido como de alguna manera u otra al público. Está A Casas Amarillas para Salomé, Rompecabezas, que tuvo lectura dramática en México, pero no me acuerdo. Bueno, Un Asunto, también escrita, llevada pues como a corto. Un asunto imaginario. Un Asunto Imaginario, el monólogo Silvia Moon, que se lo escribió a una amiga que ahorita no está en Colombia. El Champion, que es un drama pues de boxeo. ¿Qué más? Y ahora en este momento, digamos, su interés, Hay que matar a Treplev. Su interés más fuerte, ¿en dónde está? ¿Como en la dramaturgia, en la dirección? Pues es que yo no lo separo. O sea, yo me siento un contador de historias, como que eso es lo que me gusta. Entonces,
pues yo durante mucho tiempo en la academia y con muchos colegas siempre hablaban de la separación del director y el dramaturgo. Y yo traté de convencerme de eso, pero llegó un punto donde dije, yo no puedo separarla. O sea, cuando yo estoy dirigiendo siento un placer parecido al que estoy escribiendo, al que siento cuando estoy escribiendo. Y además manejo herramientas similares que realmente son, de hecho yo creo que la mayoría de herramientas que utilizo para dirigir son herramientas que he aprendido de la dramaturgia, principalmente. He leído más libros no es que tampoco leo tantos libros de dramaturgia. He leído más libros sobre actuación que me ha ayudado a escribir. O sea, yo siento que mi marco teórico, entre comillas, puedo usar esa expresión que es muy chistosa. Mi marco teórico suelen ser más libros como de actores que me terminan funcionando pues para escribir y para dirigir, que libros de directores o de dramaturgia, que por lo general no me gusta tanto leerlos. Pero digamos cuando Juan Vilis dice no se discierne entre la dirección y la dramaturgia, piensa por ejemplo que la escritura de las obras ¿siguen las obras escribiéndose mientras están en el montaje, o hay un momento donde usted para, el texto es uno y después lo que suceda con el montaje no necesariamente modifica la dramaturgia, al menos como texto, como digamos como un texto publicable? No, para mí es un sistema, siempre se modifica, para mí, o sea, siempre se modifica. Y pues mis textos no son sagrados, entonces yo los profano mucho en la puesta en escena. Y también he escrito obras durante el montaje. Y hay obras como Hay que matar a Treplev, que un poco las condiciones de producción le dieron la forma a la obra. Sí, por ejemplo, no tenía quien me hiciera de Macha, y eso nació como una opción de producción. Fue como, no tengo quien me haga de Macha, que hijueputas. Veamos qué hay en producción. Tengo un hombre que, o sea, me encajaría este elenco, bla, bla, bla. Entonces pongamos a un macha hombre y veamos qué pasa. A ver qué Es un gran acierto, chévere, ¿no? eso sí, porque además es uno de los gestos más radicales, más evidentes en la obra en relación con Chejo. Sí. Es pues de las primeras cosas que uno agarra como una decisión suya. Es decir, como de veras aquí hay algo obviamente intencional, porque lo ponen incluso en el lenguaje, es decir, ni siquiera es una vaina que está dada. Es la primera palabra de la obra. O sea, como que, porque además cuando yo estaba haciendo la adaptación, hablé con un par de personas que les gusta mucho La Gaviota, y ellos, como quién es Macha, ¿no? Macha es un icono pues de los personajes femeninos, es así icónica, pues. Y entonces yo conté, no, que Fabián Almésiga, y fue como, no, te estás tirando, Chejo. Entonces ahí hubo también como una especie de rebeldía de que la primera palabra sea macha, y que los chejovianos, por llamarles de algún modo, vean a un hombre, ¿no? Es como, claro, y además, pero además tocan el tema, es decir, abiertamente dicen, usted que es un hombre homosexual enamorado de este man, sí, es decir, no es una cosa que se trate tampoco de maquillar ni de pretender que está dada, sino se insiste en el gesto, es decir, el gesto queda claro para nosotros como espectador. Sí, esto es una cosa intencional y queremos que se note así. Y el actor, el personaje lo dice, no sé, es raro que no me haga una mujer, sí. Dice en un momento. Eso es severo. Muy chévere, pero entonces, pero un segundito, hablemos presentemos bueno. Treplev, y ahí ya seguimos en esto. Pero entonces Treplev es una adaptación que hace Vilis de La Gaviota, y en esta adaptación, en esta versión libre, recoge unos elementos y muy importantes de La Gaviota, como la fábula, como los personajes principales, como el drama principal, digamos, el conflicto, sí. El desarrollo del conflicto principal, pero hay unas cosas también que omite. Ahorita, y que varían. Eso, ahorita en el cigarrillo, y otras que modifica. Ahorita en el cigarrillo yo le decía que me llamaba la atención como la adaptación supone de su parte una renuncia a algunos elementos de carácter social, histórico, político, que están amarrados a La Gaviota y que es como sí. El contexto dentro del que uno la lee. Sí. ¿Qué hay de eso? ¿Su merced qué decidió dejar? ¿A qué decidió renunciar intencionalmente? ¿Qué fue accidental? Claro, a mí La Gaviota me llegó como una invitación del grupo Combo, y yo la leí, y a mí la obra me gusta mucho, la original, la de Chejo, me gusta mucho, me parece un poquito aburrida, pero me gusta mucho, o sea, como que esas cosas como que uno lee y uno dice, esto es increíble. De todas maneras me voy a tomar 3 días para leerla porque yo lo que hago cuando trabajo algo
es como una especie de, o sea, en lo que estoy últimamente, es como, yo le llamo con mis actores, no sé si esté bien empleado el término, qué pena si me equivoco, pero yo le llamo psicoanalizarse uno mismo. O sea, a mí me gusta algo, y también lo hago con mis estudiantes, a mí me gusta algo, listo, primero es la intuición. Esa intuición está hablando de algo de uno, hay cosas de la obra que resonaron de uno, entonces ahí viene el trabajo de psicoanálisis, que es como uno tratar de desentrañar los porqués. ¿Por qué a mí en específico me gusta esta obra? ¿Por qué a pesar de que me parecía aburrida la lectura, me parece tan fascinante a la vez la lectura? Entonces hay algo ahí en la obra que a mí me llama mucho la atención y empecé a encontrar algunas cosas que me resonaban, ¿no? Como la negación de Treple para crecer, que siento que en eso es muy yo, la relación de Treple con la madre, y pues en lo último que estaba escribiendo, pues esa ha sido como una constante, como esta relación tóxica con las madres y este derecho a hacer Medeas que también tiene la madre, así como nosotros tenemos derechos a ser Edipos, no se nos juzga por eso. El amor, ¿no? Y de hecho el nombre Hay que matar a Treple nació como un juego de palabras, porque en algún momento yo me entré en una crisis con mi, por llamarlo así, niño, ¿no? Como que yo decía, puta, o sea, marica, ya estoy grande, huevón, ya me llegó el correo de la DIAN, marica, y yo todavía tan infantil, puta, tengo que matar a este niño para poder seguir adelante, o sea, tengo un niño herido ahí cargándolo como un costal para seguir adelante, entonces, marica, hay que sacar a ese niño herido y darle un ritual de muerte. Entonces de ahí nació como, bueno, ay, marica, ya no me la estoy, hay que matar a Treple, y luego el título se empezó a quedar, que eso pasa mucho con las obras, ¿no? Pero sí, o sea, como que el primer filtro que yo hago, lo que le decía ahorita, parafraseando a Kevin en Tenemos que hablar de Kevin, cuando la mamá le pregunta, como que le dicen, tú no eres el problema es el contexto, y Kevin le dice, no, yo soy el contexto. A mí esa frase me quedó como para, así, lema de adaptación de clásicos, es, me vale verga el contexto, me vale verga si había tantas millas entre un pueblo y otro en Rusia, si los rublos valían tanto. Como que me parece que eso en mi trabajo creativo, pues no me interesa como hacer esa arqueología y ese trabajo de estudio sociológico, como se le quiera llamar, sino que habían otras cosas ahí que me llamaban la atención. Y sobre todo en La Gaviota, las relaciones. O sea, y eso, por ejemplo, creo que es un poco claro en la puesta en escena. Yo nunca tapo las relaciones, no pongo ni una pata para que las relaciones no dejen de estar a la vista del espectador, incluso cuando los personajes no están dentro de la escena, sino que siempre las relaciones se están cruzando como balazos. No sé si contesté. Sí, como qué elementos le interesaban de Chekhov, ahí está. Sí, entonces por ejemplo el contexto, todo ese contexto histórico que siempre se habla de Chekhov, de que el ascenso de la burguesía, de que los rublos valían tanto, de que los burguesitos de Quebec no sé qué, yo además, como que en lo último, yo sé que no soy tan viejo, pero como que en la última manera como he venido relacionando con las piezas que me gustan, pues estoy tratando de ser como un poquito honesto con lo que me aburre, y la verdad es que a mí me aburre en Chekhov leer los pies de página, que normalmente son explicaciones del contexto, entonces yo decía, no va a meter eso. Eso no me interesa, o sea, para mí las relaciones, ¡tac!, en primer plano, que no haya nada entre el espectador y ellas, ni siquiera escenografía, o sea, sí. casi dejo luz general así, ¡pam!, y siempre se lo advierto al iluminador, como en cualquier momento que la luz no salga, marica, luz general sí. Y la obra... De hecho, es una de las cosas que yo también quería mencionar, de pronto más adelante haya lugar a eso, como esa decisión espacial tan evidente como con la apertura, como con dejar ni siquiera una pata, nada, y que la luz también, digamos, no pretende construir atmósferas, ni espacios, ni lugares, sino que realmente como que la decisión sobre lo espacial es el espacio de esta obra, es el escenario. Sí, el teatro. Eso, uno lo entiende así, y tiene aunque a mí yo no estoy de acuerdo, me parece que Jordan trató de hacer un trabajo psicológico en la luz, o sea, como generar más una atmósfera, que eso también se busca un poco en la música, como generar más una atmósfera, pero más que una atmósfera objetiva, como que uno diga, mira, con este manejo de luz, de sonido, y con el trabajo de voz de los actores y con el movimiento, yo me veo como una
como una réplica, o más bien como una imitación de la Plaza de Bolívar, ¿no? Es como, sino que era como una construcción psicológica, como un paisaje psicológico. Pero no entremos todavía en la puesta. Eso, nos estamos un poco todavía volando. como en Dramaturgia. Pero ven de la como dramaturgia y Sí. propuesta a la larga. Sí, creo que es indiscernible igual, un poco hablando además como con la forma de componer de Juan, pero volvamos un poco como a esos temas que subyacen quizás más en el tema de lo dramático. Había una cosa de la que hablamos afuera que a mí me parecía interesante preguntar, que tiene que ver con el lugar desde el que nacen las historias, ¿no? No vamos a Del discutir origen. el agua tibia, estamos en una época en la que es imposible hablar en realidad como de algo nuevo, de innovación, y un poco decíamos que pues los argumentos de alguna manera se repiten. Mencionaba un poco yo afuera que al principio como que mi lectura de Juan, de Vilis como creador, tenía mucho que ver con la sensación de que algunos o varios de los argumentos que yo le había leído a Vilis, digamos a Casas Amarillas para Salomé, Un asunto imaginario, que eran, pues, que son de otro momento, eran una composición en la que uno decía la fábula está rica como de un montón de cosas, de elementos, de la forma en la que se construían los personajes, que a mí me parecía muy atractiva y que me parecía muy de Vilis. Y que sin embargo en otra época, con obras como Edipo, como lo que recién haces con Roberto Zucco en Charlotte, con... ¿La viste, Roberto? No la pude ver. No me coincidían los días, que donde siento que vuelve a aparecer esta noción de adaptador, ¿no? Esta noción donde uno, no quiero decir que sea mucho más fácil o que es más importante que, pero donde uno siente que desaparece o se diluye la apuesta creativa del autor que construye fábulas, un poco, ¿no? Que está todo el tiempo componiendo fábulas. Porque digamos que cuando adaptan, y una de las formas más básicas de adaptar tiene que ver un poco con la recontextualización o con preguntar desde unos nuevos lugares, y que yo sentía que era un punto donde siento que desapareció la búsqueda de una poética propia como creador. Entonces me interesaría como escuchar un poco qué piensa Vilis de eso, como de dónde está también como autor. Sí. En esa apuesta, más allá como de cambiarle unos elementicos que nos hablen más del hoy que de la Rusia de los 20s, o en las otras obras, hablando de Edipo, ¿sí? ¿Dónde están esas apuestas? Si son importantes, si no son importantes para Juan. No, a mí me parece que uno de los grandes retos del adaptador, o sea, precisamente creo que el trabajar un texto, navegar en un texto clásico, es un gran reto de postura de autor, digamos, inmiscuirse ahí. Bueno, voy a tratar de responder por partes. Primero está el gusto. El gusto yo creo que es lo primero, y el gusto y el placer para mí es como una bandera esencial en lo que hago, sobre todo en teatro, porque pues el teatro lo hago por placer, o sea, yo en teatro, pues el teatro no es que uno lo vaya a volver rico. Entonces las ambiciones teatrales realmente son más como de reconocimiento, de placer, o de indagar en uno, de sanarse algo, que en otro tipo de trabajos. Entonces primero está el gusto. Yo ante todo pues soy un lector, o sea, a mí me gusta mucho leer y me gusta mucho leer clásicos, y me parecen obras magistrales, y siento un placer por ellas. Entonces primero está el gusto de trabajar esos autores que me encantan. Segundo está, y mira que esto acá hay como una apología, pero luego vamos a la tradición. Segundo está, bueno, en el caso de Roberto Zucco sí, la verdad fue algo muy, muy práctico, porque pues tenía que montar y no alcanzaba a escribir obra, ni me interesaba escribir obra en ese montaje. Se me fue la paloma, perdón. Entonces está el gusto. Ya, lo tercero es lo pedagógico. O sea, yo una de las cosas por las que me gusta coger textos y desarmarlos, y coger a Chekhov y abrirlo, y abrirle la panza y hacerle vivisección y mirar cómo laten esos intestinos ahí durante siglos, es para aprender de ellos, ¿sí? Como una especie de universidad donde mis maestros sean Shakespeare, donde mis maestros sean Chekhov,
de mis maestros. Entonces, como que entrar en ese universo de otro autor y poderle conocer la cocina, incluso como director, se me vuelve como una gran motivación también de montar un texto. O cuando hago lecturas dramáticas de otros dramaturgos, también como que siempre esa es la ambición que hay detrás, como ve, voy a coger a Bárbara Colio y vamos a ver este texto cómo está hecho y vamos a ver cómo funciona esta señora y vamos a aprender de Bárbara Colio, vamos a aprender de Chekhov, vamos a aprender de Shakespeare o de Cortés o de Woody Allen, que son como autores que me han marcado a mí y que me interesa aprender de ellos. Pero además, en los textos clásicos, ya ahora sí viene la traición, la necesidad de traición. O sea, hay una relación tóxica con los textos clásicos. Yo no estoy de acuerdo, o sea, no estoy del todo de acuerdo con que cambien algunos elementos en Treplev. Incluso la fábula cambia. Se vuelan muchos personajes, se purifica, digamos, bueno, purificar es una palabra rara. Se lima o se descartan, que hay una decisión política radical también, como incluso podrían... Claro, porque eliminar personajes también es eliminar historias, claro, brazos de la historia, posibilidades, desarrollos posibles. Claro, es como cuando uno coge la cámara y pone el marco y uno dice, bueno, yo decido tomar acá, pero estoy sacando todo esto alrededor y ahí hay una decisión política casi violenta, perdón el brazo, casi violenta. Entonces, yo creo que esas decisiones políticas casi violentas sí lo confrontan a uno mucho como autor. Y pues en ese orden de ideas yo creo que navegar un texto clásico, no, yo en cambio sí siento que es una delicia, pues no, ahorita tengo invitación para adaptar a un Shakespeare, que yo creo que la voy a tomar porque me interesa mucho indagar en Shakespeare y ver cómo funciona ese dramaturgo, que me va sirviendo a mí pues también como estudio, como academia, mientras voy trabajando pues, ¿Y las historias le importan? Es decir, la originalidad sobre la historia, es decir, ser el compositor de la historia, ¿le interesa o...? Es que yo siento que el adaptador termina siendo un compositor, o sea, lo que trabaja sobre un material que ya existe, pero lo recompone. O sea, en ese sentido siento que es compositor. Pero si ustedes ven, por ejemplo, la fábula de Edipo es distinta. Y la fábula de Edipo agarra algo, se va más allá de la fábula de Sófocles, y agarra el mito, y agarra un suceso primordial del mito que no agarró Sófocles, que es el origen de la maldición. O sea, Layo viola, no me acuerdo del personaje, Layo viola a un hijo de un rey, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero sí. Él lo viola y se vuela. O sea, Layo es un violador de niños, y se vuela, y Tebas, muy actual además Tebas, que necesita un cacique a lo que es, o sea, yo necesito un líder, recibe a Layo a pesar de eso, a pesar de que es un violador, y entonces el rey le mandó la maldición, toda tu estirpe se eliminará a sí misma, y Tebas tiene que pagar por hijo de putas por omitir eso, o sea, ese pequeño detalle, que tenían a un criminal en el poder. Entonces eso ya es como coger ese mito y también empezarle a, como claro, uno coge Sófocles y todo está en Sófocles, pero uno va extendiéndose un poquito más. En el caso de Zuko sí fue ahí sí es una actualización del tono, pues era para estudiantes, recortar, concentrarnos como un poquito más en lo que nos interesaba, lo que les dije, lo que salió, ese resultado del psicoanálisis de la obra, bueno, ellos eligieron Zuko, yo les puse a ellos unas obras, ellos propusieron otras obras, yo de entrada descarté unas por gusto, o sea, porque les decía a mis estudiantes, si no me gusta pues no, y si no les gusta a ustedes pues tampoco, porque el placer es clave, o sea, yo sí creo que hay que tener una relación erótica con la obra de arte. Y luego ese psicoanálisis, ¿qué nos interesa? En el caso de Zuko es como hacerle psicoanálisis a 15 obritas, es una estructura muy rara Zuko, hacerle a 15 obritas... Sobre todo al final se pone rara Zuko, ¿no? Es muy rarísima, sí. Para mí yo siempre les decía a mis estudiantes, lo que a mí me interesa un poco manejar es como no sé si este término se vaya a entender acá en este contexto, pero nosotros hablábamos de neísmo de Nea, sí. Neísmo místico, o sea, fue como coger a un Nea y glorificarlo, que es algo muy propio, pues yo me crié en un barrio popular, claro, pesado, donde nuestro.
Sí, yo me crié en Dos Quebradas, marica, en una época donde no había ni piso de cemento. Y yo veía las pandillas que escuchaban Héctor Lavoe y entrenaban con cigarrillos los lances de navaja. Y a mí esa imagen me... Entonces mira cómo hay algo muy propio ahí. O sea, de hecho en Suco hay una de las prostitutas, le saca la navaja a uno de los personajes y hágale papá, ¿cómo fue? Y es como... Pero todo eso elevado a un plano místico. Mi Suco termina con una aureola de Jesucristo y todas las... Hablando de adaptación y del origen, muchas de las imágenes escénicas de la puesta en escena realmente fueron pinturas. O sea, Rafael fue clave en Roberto Suco, pero así que cogíamos la pintura y es como, bueno, muchachos, miremos a ver cómo llegamos a esta imagen. Como se hace en clase de actuación en segundo año, pues cuadros. Sí, que también es el mismo, que es un poco el mismo proceso de lo que hablamos de la originalidad, ¿no? Sí, o sea, originalidad. Digamos, innovación no hay en que Suco se vuelva un santo, seguramente hay muchas obras en las que pasa eso y obras que agarren a Jesucristo como referente estético. Pero la idealización de la NEA y esa lectura que usted hace sobre eso, es que ya nos vimos para mierda hablar de otra obra, pero esa idealización de la NEA en últimas es un gesto político pues que lee al país. Claro, y que resuena en mí, claro, y que resuena en mí, claro, y que resuena con... Y en las figuras hipermasculinizadas que tenemos de la infancia y tal, que en últimas son claro, los manes de barrio. Y también como, bueno, en mi Suco también hay una mirada, incluso yo siento que hay una mirada un poquito idealizada también del universo gay, ¿no? Que a mí me fascina el universo gay, como la estética, la historia, o sea, esa onda me gusta mucho y entonces en mí agarro un clásico que me sirve como pretexto para indagar en esas cosas. Y la verdad fue un muy buen pretexto. La violencia, a mí me encanta la violencia también. Y como llevarlo a ese plano estético me gusta mucho. Entonces sí, pues de ahí ya ni me acuerdo qué pregunta estaba respondiendo. Las historias. Sí, las historias, pero no, sí, a mí me encantan las historias. O sea, pues todos los días pienso en eso. Y yo creo que uno empieza a agarrar una inteligencia de dramaturgo, que es como que todo es vulnerable a ser contado, ¿no? Entonces es como que alguien le cuenta un chisme, uno, uy, un amigo dice un diálogo y uno, uy, venga para acá, ¿no? Y estar como en esa... yo le digo siempre a mis estudiantes cuando les enseño dramaturgia, como en ese ojo de extranjero, ¿no? Como que cuando uno está... A mí me pasó que cuando estaba en México y yo escribía mis textos para las clases de dramaturgia, siempre mis textos hacían mucha referencia a las cosas que pasaban en la ciudad y en comparación con los otros chicos, ellos ya hablaban de otras cosas. Entonces, claro, eso llamaba la atención sobre los mismos mexicanos porque decían como, ay, pues marica, yo todo el tiempo paso por el Ángel de la Reforma. Sí, pero entonces el ojo del extranjero está como, ay, mira este como, ay, mira... Una aclaración para el podcast, todo lo que digo, hablando además de la originalidad, es tomado de algo. Lo del ojo del extranjero creo que fue un taller con Michela Samos, ¿usted no estaba en ese? Sí, o fue... Yo no hago talleres de dramaturgia. ¿No? Bueno, que Michela Samos nos habló de eso, creo que era él. Bueno, alguno de esos talleristas que decía como el ojo del viajante, le llamaba a él. Ay, me parece del putas, que en últimas es capacidad de sorpresa y yo también insisto mucho en eso con los estudiantes y es, no podemos... la expresión que uso es no podemos apagar el taxímetro. Nosotros caminamos todo el tiempo y lo tenemos prendido todo el tiempo porque estamos a la casa un poco de referentes, de nuevas miradas, de nuevas atmósferas, de nuevas iluminaciones en los lugares también cotidianos. Eso es del putas. Pero también me parece que es chévere pensarlo en términos como pedagógicos, esta posibilidad como de interés o desinterés en relación con las historias, porque eso es un elemento menor en la dramaturgia. Es decir, puede haber dramaturgia sin historia, los tres lo sabemos, podemos escribir y conocemos muchas obras extensas y demás que no tienen historia, que no hay historia de fondo, o que la historia podría sintetizarse en una frase de 2 hombres que pasaron por tal, o 3 hombres que pasaron por tal situación y esperan a otro hombre que va a llegar a tal cosa. En fin, esa es toda la historia, digamos, y no hay mucha posibilidad de desarrollo, pero también sabemos que Romeo y Julieta se ha hecho en 10.000 versiones antes y después de Shakespeare. En ese sentido, y Hamlet también. Hamlet en ese sentido la historia es lo de menos. ¿Sí? O sea, el príncipe de Hamlet es un relato español, si no estoy mal, como... Es una posibilidad, digamos, como esa de... No, yo construyo mis historias, es decir, armo las relaciones, el desarrollo, un suceso nuevo, en fin, entendiendo que nuevo no va a ser, porque eso ya pasó, eso ya es como una cosa que le pertenece a la humanidad, ese suceso ya está en la humanidad.
Pero también hay otra posibilidad y es, pues no, me agarro de una historia que ya... Pero mira que, por ejemplo, retomando a Treplev, ahí es donde yo digo que sí hay una postura de autor muy fuerte, cuando uno coge un clásico. Porque uno entra a Treplev, ¿no? Digo, uno entra a La Gaviota. La Gaviota es una arquitectura inmensa, es una bestia enorme de muchas cosas. O sea, es una obra, y que además la puesta en escena original, yo creo que no se baja de las 2 horas y media, es demasiado. Pero cuando uno está ahí, en medio del ojo del huracán, además es como una manera de matar al padre, que qué cosa más política y qué cosa más necesaria de tener postura, matar al padre. Es como, estoy en medio de Chekhov, que me encanta, que sus cuentos me fascinan, que sus obras de teatro me fascinan, y en medio de ese monumento tengo que empezar a decir esto no, esto sí, esto lo transformo, esto acá lo... Yo siento que ahí hay una decisión, es como cuando en la puesta en escena a uno le dicen como director, esta silla o esta otra, que uno no puede dejar eso, o sea, a uno le toca parar y decir, no, esta silla. Y saber por qué. Y saber por qué, y eso es una decisión súper violenta, y no lo digo yo, lo dice Anne Bogart, ese libro sí me gusta mucho, de dirección, la preparación del director, súper violenta, decir, esta silla no, y esta silla sí, es una vaina violentísima, o sea, o miren ustedes, hay una cosa que pasa mucho con los a mí me ha pasado en todos los montajes, como que estoy trabajando una obra, ya sea mía, ya sea de otro, no hablamos de Diciembre, que también es adaptación, pero esa sí es más actualización. Porque, por ejemplo, mira que en Diciembre la fábula no cambia, en Treplev sí, ¿no? Es como... Yo quería volver a eso un poco, y que era la forma en la que esperaba poder retomar, que ya igual estaban volviendo. Ahorita que dijiste, la fábula cambia entre Hay que meditar a Treplev y La Gaviota. Pero no quería quedarme ahí, quería como que nos contaras cuáles fueron las decisiones. ¿Sí? Pero, ¿se vale spoiler? Sí, no, total. Yo además, entre otras cosas, estoy convencido de que uno va a teatro a ver a Hamlet sabiendo que todo el mundo va a morir. Porque lo que importa no es la historia. Exacto, sí, ¿cómo? Pero de todos modos, sí creo que finalmente este espacio tiene que deconstruir la obra también, basándose en cosas que hay que decir, sí, más allá de... Y yo no creo pero que bueno, pues hay una que no voy a vender. El final justo de la obra es un gesto, sí, es un cambio que pues se aguanta igual verlo y sorprenderse un poquito ahí con sí, eso. Sí, pero entonces... más allá del final, por ejemplo... Hay varios cambios, entonces. Por ejemplo, en la obra de Chekhov, los personajes tienen una... Yo le doy una capa más. O sea, los personajes son realistas, ¿no? Son personajes que no saben que son personajes, son personajes que viven ahí en esa finca y que toman una decisión que cambiará sus vidas y En mi obra los personajes saben que son personajes de una adaptación que se está haciendo de Chekhov. Eso ya es un cambio como fuerte, ¿no? Como que ellos están siguiendo como hay una cosa trágica ahí, como una especie de fatum de la que escritura es el destino, sí. Toca, sí, y Nina lo dice, somos un círculo, así nos escribieron. Bueno, y hay varios guiños por ahí, o sea, me cago en Chekhov, dice uno de los personajes. Ellos saben eso. Eliminé casi todos los personajes, o sea, eliminé al doctor, que yo creo que un chejoviano le da un infarto, donde uno diga eso. Eliminé al doctor, que tenía una postura además muy social en la obra. Eliminé a los papás de Macha. Eliminé a la servidumbre. Bueno, una eliminación ahí de personajes. Macha se volvió hombre, y Macha me sirvió además para hablar. Un gran tema de la obra es el amor, y siento que hay una discusión muy de debate en el caso de Macha, y es como... Yo siento que Macha tiene un amor... Para mí Macha ni siquiera es gay. No, Macha lo que pasa es que se enamoró. Le pasó que se enamoró de su mejor amigo, y esa es su tragedia, pero él lo dice, yo me enamoré de mi mejor amigo y ni siquiera soy marica, o sea... Qué fuerte eso. Entonces, eso me pareció como una cosa además muy actual, y sí, yo soy muy de consumo de series y todo. Euforia, así como que me abrió un montón la cabeza para la adaptación, fue un gran referente. Algunas escenas cambiaron en la estructura, digamos, dramática de la escena.
cambiaron, o sea, cosas que estaban primero, o intenciones del personaje que son más arriba o más abajo, entran algunos personajes en momentos donde la de Chekhov no entran, entonces eso abre como nuevas expectativas, cosas de Chekhov en off se pusieron en in, el porvenir de los personajes y incluso algunos roles, pues, o sea, Trigorin en mi obra es evidentemente un guionista de series y de... Quería preguntarle por el man. A mí es torpeza mía, pero me costó entender el man dentro de su historia. Ese Trigorin se ve como igual un elemento sueltico, ¿no? Fue error mío, es decir, fue falta de lectura mía. Me parece como que la historia, no lo quiero decir siendo rabón, pero si uno sacara a ese man, ¿qué se pierde? Uy, no todo, es la manzana de la discordia. Si uno saca a Trigorin, Nina no se enamora de otro hombre, Treplev no se pone celoso con su mamá. Es por lo que pasó antes no de la empieza obra. la... Es decir, el man es fundamental por lo que pasó antes. Que están ahí, es decir, A mí me parece que pasa a Nin, o sea, él conoce a Nina, y que es esta escena en la que... La entrada nuestra. Sí, yo, que Irina le dice a Trigorin, ay, eres como un niño, siempre con esa obsesión con el lago, llévame al lago, y Nina le dice, ay, yo te puedo llevar al lago, ¿no? O sea, yo siento que ahí ya, empiezan estos dos a conectar, y eso vuelve, pues, que el elemento, digamos, El vínculo, sí es. No, y el hombre más, entre comillas, importante que hay en la finca se enamore de la novia del protagonista, se vuelve tenaz para el protagonista, quien además pareciera que lo admira. O sea, si uno mira como el texto, porque al principio lo dicen, el man lee las novelas de Trigorin, pero pues de los ceros empieza a decir que él es malo, que no sé qué, es un envidioso. Entonces claro, Trigorin llega ahí. Lo que pasa es que Trigorin, y es una vaina muy difícil, pero eso sí es muy de Chekhov. De hecho, en Chekhov, Trigorin es súper noble. El Trigorin que construyó Joan es más parado. Pero es una cosa muy interesante en dramaturgia, porque es como, y esto a veces le hablo a mis estudiantes, como cuando el rol dramático se cumple a pesar del personaje. Sí, entiendo. ¿Sabe? Como la mamá de Crónicas de una muerte anunciada. Ella está en esa historia para que maten al hijo, para cerrar la puerta al hijo. Pero, sí, su objetivo es salvar al hijo. Entiendo, y no hay manera de que la interpretación vaya a entorpecer de ninguna Sí. manera. Ninguna interpretación va a entorpecer ese rol. Sí, y yo siento que Trigorin es un poco, le pasa eso, él no quiere hacer eso, su objetivo no es dañar a la familia, pero él sí genera el estallido, o sea, provoca la crisis de edad de Irina, a Nina se le provoca esa crisis de quiero salir de este pueblo, quiero irme a Moscú a ser una actriz. Sí, puede ser que mi lectura esté porque el man no moviliza eso como de manera consciente, ¿no? Puede ser una vaina que está dada. Él es un gran referente, él es como un gran maestro, él es una autoridad que está dada. Entonces, en ese sentido, él no es que movilice las acciones, él no moviliza esa relación con Nina, por ejemplo. Es una cosa que como que él la trae, ¿sí? Es decir, claro, lo que pasa es que... La cosa va a y eso es una cosa que me dejó, por ejemplo, la escuela Chekhov. La escuela Chekhov me enseñó algo que a mí me ha encantado, o sea, como que ahí me voy ya con mi material, o sea, lo que ese dramaturgo me dejó, pues puta, es la contradicción yo siento que cogiendo a Chekhov entendí más la contradicción del personaje, y el contraste, ¿sí? Como que yo siento que en Chekhov son tan contradictorios ellos que se vuelve incluso absurdo, ¿no? Como cuando le dice, ay, estás escribiendo un argumento justo después de que le apuntaron, o sea, como que se vuelve casi una vaina beckettiana de lo absurdo que es, ¿no? Y sí, él está en eso, o sea, él está en una tremenda contradicción, porque todos están en contradicción, o sea, él de todas maneras, Treplev lo irrita, pero él también tiene cosas en Treplev que lo admira. En Nina él está luchando, o sea, la lucha de Trigorin no es por comerse a la niña de la casa, la lucha de Trigorin es por no comérsela. Claramente. Es por no tirarle lanza a esos conflictos, es lo que digo. Él no moviliza eso, es una cosa que genera, pero que no es su voluntad hacerlo. Un poco la que tiene como más la acción de tirarse la lanza a él es Nina. Claro. Pero es que Nina sí además tiene un objetivo súper menos reactivo, sino más dinámico, que es como quiero ser actriz y fue puta. Quiero conquistar el mundo. A lo que me toque hacer por ser actriz lo hago. Donde esté más cerquita de volverme actriz. Pero además se enamora, de verdad, ella se enamora tenaz de Trigorin. Entonces, siento que los personajes de Chekhov están en esa contradicción
que eso se vuelve muy rico de dirigir y muy difícil para el actor, y eso es muy interesante, que sea muy difícil. Claro. Porque es como ese amor y ese cuidado de la mamá con Treplev, que es una relación tan bellamente construida, me parece. Como sí. esa cosa de amor y odio de veras tan maternal, Sí. tan maternal. O los contrastes de Diana Ángel, que ella quiere estallar. De hecho yo siempre dejo que los actores, hasta faltando un mes, y mis estudiantes también darán fe de ello, y los que hayan ido a ver ensayos generales míos siempre son como, están gritando mucho. Porque yo siempre dejo, yo digo, desgañítense, o sea, asesínense. Entiéndanlo. Y luego vamos a empezar a manejar eso sin perder esa intensidad que encuentran, cómo la contrastamos desde lo externo, ¿no? Como yo te quiero matar y te clavo el cuchillo, pero estoy... Yo estaba pensando, justo que estamos hablando de los personajes, que quería hablar de Masha, ya lo tocamos un poquitico antes. Y si quieren hablamos de Masha primero, pero estaba pensando justo como en esto de las entidades decorativas y un poco en el rol que cumplen a nivel dramático, porque yo tengo la sensación que decía Juan sobre Trigorin con el personaje que hace Comariza, que se me olvida el nombre. Sorín. Porque que eso es otro cambiazo a Chekhov. Ese fue un cambiazo. O sea, yo, digamos, a él lo siento, si pienso un poco en la estructura dramática, pienso un poco que está mucho más decorativo incluso que Sorín, que Trigorin. Pero si quieren hablemos primero de Masha y después hablamos un poco pues, como del rol de este personaje dentro de la obra de Sorín. Y quería volver a Masha, pues obvio por la decisión del cambio de rol, que a mí me parece muy atractivo, entre otras, porque siento que hay ciertas sensibilidades que también por la construcción de las identidades tanto de la mujer y del hombre a nivel histórico, hay ciertas sensibilidades que uno ya le permite al rol de la mujer incluso como personaje, que son mucho más normalizadas, como que uno siente como que pueden sentir y hablar de sus sentires con mayor facilidad que incluso que de los personajes hombres. Y hay cosas que justo cuando las dice ahora que es un personaje que no es femenino sino masculino, se ponen más como en relieve. Que a mí me parece muy atractivo, porque no siento que necesariamente tengan que cambiar. Una cosa que me pasaba, por ejemplo, cuando vi que el montaje no termina pareciéndome muy afortunado, pero la búsqueda detrás me parece que tiene unas preguntas muy, muy válidas, que el montaje de Bernarda Albadra que hicieron aquí, donde todas las mujeres eran hechas por hombres, y escuchar a mujeres, es una obra donde todas las mujeres siempre están hablando de los hombres, de repente un hombre que habla de otro hombre, finalmente hace que la pregunta ya no sea sobre el género, sino que sea una pregunta mucho más existencial y mucho más ontológica, ¿sí? Justamente me parecía que sobre el amor pasaba algo similar con Masha, que siento que le da otra fuerza, que le da otro relieve, que nos permite entender otros lugares de las sensibilidades de la masculinidad contemporánea, que siento que se está explorando desde otro lugar, y que a mí me parece que era un enorme acierto, porque además, entre otras cosas, que la obra también es consciente de eso, es el personaje que a mí me parece pues mucho más rico de contrastes, hablando, y mucho más empático, ¿no? Con el que uno conecta, también por todos lo quieren, el amor, todo el mundo lo quiere. Pero se siente menos querido. Chekhov, es puro Chekhov. Entonces... Pues esa entrada tan bella, que de hecho es lo que lo enamora a uno de esa puta obra, ¿no? Esa primera frase de ese personaje mujer, pues, claro, en Chekhov. Esa primera frase de Masha que es como pa... ya. Pues ya, o sea, ¿por qué estás vestido de luto? Sí, es el luto que llevo por mi vida, soy desgraciada. Pero sí, uno sale de la obra más queriendo al actor, pues es decir, queriendo el personaje de veras. Sí, no, y los chejovianos siempre esperan esa frase. Claro, o sea, hay cosas, usted me la quita y me voy. Hay como algunas cosas que yo sí, mire, yo por ejemplo, con Chekhov, yo lo que hice fue que, obviamente, analizar la obra, no sé qué, al analizar quiere decir hacer un análisis dramático, así pues, de tablerearla, ¿no? Es decir, sucesitos, saqué los sucesos, y traté de hacerme un documento de trabajo, específicamente una escaleta, que me permitiera ya luego coger a Chekhov y, no lo vuelvo a leer nunca más, ni siquiera ya. Pues después lo leeré para mí. Pero habían cosas durante la escaleta que se quedaron en la escaleta. Okay. Y que yo decía, no, esto tiene que ir en la obra. O sea, por ejemplo, el diálogo de Masha, marica. Es como... O el de si me manda una copia y escribo a Masha, sí. El que no sabe por qué está en eso toca meterlo. Y eso es...
Pero sí, hay como unos guiñitos allá a los que les gusta Chekhov, que también, es que yo creo mucho en el placer, o sea, y uno ve al público que a los que les gusta Chekhov están en ese diálogo y hacen, Yo sé. no, es como, Yo sé. Claro, están esos guiños. Hay otra cosa que a mí me parece que también es un acierto y es chévere sobre este tipo de adaptación que termina resultando de Hay que matar a Trepler, que tiene que ver con, claro, cuando uno ve estas obras con las que además uno se ha relacionado y donde hay unas líneas concretas que uno está esperando, que a mí me pasa, por ejemplo, que el personaje me parece tan atractivo que yo termino dejando un poco al lado de cómo la va a decir, porque ya siento que el personaje en sí mismo aborda la frase desde otro lugar. Ese en sí mismo, siento que el universo ya le permite al personaje tenerlo compuesto, tanto que si no lo dijera, yo termino no sufriéndolo como espectador que ya conoce a Chekhov, porque siento que el personaje ya digamos, por lo menos digamos con Masha, uno tiene la sensación de que igual está todo el ADN en la forma en la que está interpretado, porque además Sí. Fabián hace un trabajo que me parece que es muy bello, su voz incluso me parece que es una voz melancólica, desde que uno la escucha uno tiene Sí, la el sensación actor. de que, de que el actor ya tiene impreso en sí mismo también un poco de la y ahí de es la chévere, energía. y ahí es chévere, bueno, sí, que termina. No, es un poco, porque siento que esas frases relieve que uno dice como esto tiene que decirlo y cómo lo va a decir porque yo necesito gozármelo y a veces uno queda sufriendo porque tiene una expectativa muy alta. Justo la interpretación aquí como que le permite a uno navegar desde otro lugar y no estar esperando la frase. Claro. Sí, no, y fíjese que Macha cambia mucho en mi versión. Pues le gusta el MD, es hombre, es una gonorrea con Medvedenko, o sea, pues que eso es muy chévere, pues me parecía muy interesante que un personaje tan noble por el celular se vuelve, ¿no? Pues, no sé si se acuerdan cuando mandaba Sí, que a le batir metan al al bebé bebé. a centrifugar pues en la lavadora, que me parece muy chévere además, porque claro, como uno tiene empatía, hay unas cosas que uno también cuando uno quiere a alguien, como que niega, ¿no? Como que dice como... Era un chiste. todo bien, permítanselo un poco. Sí. Que eso otra reflexión que uno podría hacer en muchas obras. Que yo busqué me que eso reí pasara de ese con chiste y todos. tal, uno tiene la sensación de que el personaje con ello cobra otra dimensión y eso uno siempre lo agradece en los personajes cuando no son planos. Sí. Uno dice lo quiero y uy, mucho hijo de puta. Claro, Sí. porque uno dice como, pero igual en este por lo menos uno también se lo pasa un poco por la empatía que ha construido detrás de. Quizás pues Sí. porque igual como no es el personaje a través del cual uno va a tener toda la línea o no se trata de él la historia finalmente, pues no hay posibilidad de desarrollar esa otra dimensión, pero está y le permite a uno pensar también como que tiene un poco más de humanidad, es decir, Sí. pues el ser humano No, no lo puede y- querer, pero también uno sabe que tiene un montón de Y cosas a mí me sirvió que odiar. coger a Macha. Yo tengo pues una pelea casada con el amor, que es la cosa más romántica del mundo, ¿no? Como tatuar. Una vez un psicoanalista me dijo como, uy, ¿qué es eso? ¿Qué es publicidad? Pues por el folk love en las manos y tal. Pero yo creo que Macha es como el más pesimista, o sea, él tiene el amor en Macha, para mí es una enfermedad, que incluso yo creo que él debería ir a terapia, o sea, él está. Es que eso es una reflexión recontemporánea, ¿no? Esa Sí. idea como de el amor romántico es enfermizo, ¿no? Sí, Eso y a mí me parece que un poquito sí, y Macha está ahí para cuestionar ese amor, comentarlo, o sea, él también está un poco como siempre comentando desde el subtexto, que es algo, por ejemplo, muy ya de noción de dramaturgo, pues, del adaptador, ¿no? Y una de las razones por las que decidí La Gaviota, porque me permitía reflexionar también sobre el amor, que es una cosa muy interesante. Una vaina que yo aprendí de Chekhov, que lo puse también como lema en mi vida, es, para mí la dramaturgia son historias de personas que se aman. Y esa fue una premisa, y también en Zuko, que parece que funcionó también en Zuko, y fue puta, se aman. O sea, todos aquí se aman. Y en Zuko igual, incluso en esas escenas de peleas callejeras, ¿qué pasa si se aman? O sea, la prostituta que interviene para que no le peguen a Zuko lo ama y lo quiere acoger como su hijo novio, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre fue eso, fue como todos se aman, o sea, todos se aman. Sorin ama a Irina, Irina ama a Treplet, Treplet ama a Irina. Todos sienten un amor incondicional por el otro. Y eso creo que los conflictos los vuelve
un poquito más tenaces, porque el amor, yo creo que el amor, últimamente lo he pensado, como que cuando estábamos en talleres de dramaturgia, muchas veces le dicen a uno, pero no escenas de pareja, ¿por qué no? O sea, hay mucho por descubrir, y siento que la contemporaneidad nos está haciendo ver, y se están cuestionando, siento que el amor siempre ha sido una institución, y ahorita en la contemporaneidad, la gente joven está cogiendo así como que está minando, marica, poniendo minas TNT debajo de esa institución y ¡plá! ¡plá! Y eso está cambiando, el amor es distinto. Lo que yo creo igual, porque yo suelo trabajar también con esta premisa de no relaciones de pareja, un poco para que exploren otro tipo de posibilidades de relación, no significa anular el amor, sino encontrar otras posibilidades de amor. Porque hay amor también entre hermanos, porque hay amor también entre padre e hijos, porque hay amor sí, también estoy totalmente con el de acuerdo. jefe. Y yo creo que es un poco también como con la posibilidad de encontrar otro lugar en los autores noveles, más que anular que eso igual siempre va a ser una respuesta como a la gente, sacarlos hacia otro lado. Exactamente, un poco como que puedan explorar otro lugar, sí, que no sea el primer lugar, así como la impro le dicen como eso que llega de primera es un celo. Aquí es como a lo mejor permítase tratar los temas con un poco más de profundidad, ir a una segunda asociación, buscar como otras alternativas de interpretación de esa primera idea. Por eso creo un poco que esa premisa igual sigue siendo válida. No porque haya que dejar de escribir. No, marica, todas las premisas son válidas. Porque sí, el amor en mi taller. En mi taller no, marica. No, desde luego. Todas las premisas son válidas en los talleres de dramaturgia. Yo creo que incluso uno debería probar siempre premisas nuevas. A ver, que yo tuve un profesor. Estaba pensando ahora, perdón que me la atravesé, pero estaba pensando ahora mientras hablaban de lo de las historias, que un ejercicio de dramaturgia interesante podría ser botarles la misma historia a todos los estudiantes y pedirles que cada uno se haga una obra sobre esa misma historia. Buenísimo. Una obra distinta putas. cada uno, Es del pero es la putas. misma historia, pensando en esa... Sí, yo creo que lo que hablábamos ahorita, yo creo que todas las historias, o sea, yo creo que en el fondo no son tantas historias. Yo creo que en el fondo son poquitas. De acuerdo. De pronto sean 10. George Polti te tiene un texto que se llama 36 situaciones dramáticas, donde sí. las propone. Nosotros una vez con William Guevara hace años tratamos de montar las 36 situaciones en una obra que llamamos de hecho 36. Salió una mierda, pero era... No, perdón, fue linda, William. pero era muy interesante como indagar esa mierda de a lo bien es que hay solamente 36 historias posibles, y yo creo que los dos llegamos un poco a la conclusión, no pública, pero como a la conclusión de y menos, weón. Aquí hay unas que se repiten. Yo creo que Claro, son claro. Pero eso, qué gran estudio. Y una profe de poéticas en la universidad nos decía, en los análisis, pues que había que entregarle como los trabajos escritos y tal, nos decía, no tramen con esto del tema. El tema siempre son 2 palabras y hay una lista de 8 posibilidades, no pueden escoger más. Amor, poder, frustración, fracaso. Como una listica en serio, y puede que tengan razón. En su momento me parecía muy brusco, pero puede a lo bien que tengan razón. Los temas y las historias son escasos. A Sanchis que le gusta un resto como sistematizar cosas. Él dice que hay 6 conflictos. Eso, 6 tipos esas de vainas. conflictos concretos, como que usted no se puede salir de eso. No es como que va a inventar. Y yo creo que sí es Creo muy que útil. Rodolfo aquí dice que 3, ¿no? 3 Sí, o es. 2. O sea, No, y en últimas, ahorita que usted decía como que todo el teatro a usted le parece que se trata de gente que ama, me dio risa porque yo he pensado también siempre como todo el teatro es una cosa sobre gente que sufre. Pero está Claro, de putas. En está de últimas se putas, puede sí. resumir así. Oigan, nos hemos dado garra hablando de dramaturgia porque nos gusta, pero hablemos un poco de la puesta en escena. ¿Cómo nos fue y de con la eso? actuación. Como de la puesta en escena, el espacio, la actuación, la interpretación. no, de hecho, como que en esta obra en especial, como que pienso puesta en escena y de una asocio con actuación, porque siento que la puesta en escena se recarga en mi exploración con los actores. Como... Sí, a mí me parece llamativo el gesto tan insistente en el teatro colombiano en relación con el espacio vacío. Me parece que Grotowski nos ha hecho mucho bien, pero también un poquito de daño. Y esta idea, digamos, de que el teatro funciona con un actor y un espectador, pues sí, funciona para la definición básica del teatro, pero me llama la atención porque esa decisión, que es una decisión radical,
que en relación con el espacio nos vamos con, es decir, el espacio lo componen los cuerpos de los actores, un poco la luz, si se quiere, aunque la luz también, como dijimos ahorita, no es que pretenda construir lugares. Sí, como un espacio más como realista atmosférica. y que uno ponga como el sonido de los carros pasando, ¿no? ¿Por qué esa vaina con el espacio, Juan? Es decir, ¿por qué ese espacio? No, o sea, lo primero es... Y todos los actores todo el tiempo en escena, además, no salen, ¿no? Sí. No hay eso sí escenas. tiene una razón de ser, y es que lo que les digo, cuando yo cogí la obra, yo dije lo que más me interesa son las relaciones. Que no haya ninguna interferencia entre las relaciones de los personajes en esta hacienda y el espectador. O sea, que para donde mire el espectador vea una relación. Eso es algo que permite ahí, para contarle a los que no lo han visto, eso es algo que permite que entonces los personajes que están, digamos, en el jardín o frente al lago puedan girar la cabeza y mirar a la mamá que está dentro del cuarto, dentro de la casa, pero Sí. mirarla ahí en el escenario y Sí. referirse a ella y marcar un poco la Y a veces relación. incluso intervienen, que eso lo han ido haciendo los actores como durante las De improvisaciones, contestarle y contestan dentro de la escena. Sí, o sea, como que yo quería eso, como que de Chekhov, más que el ascenso de la burguesía, digo, la crisis de la burguesía y todas esas cosas, las relaciones. Entonces yo quise una puesta en escena donde las relaciones estuvieran en primer plano, sin estorbos. Dos, lo del teatro vacío es verdad. Yo, de hecho, esa noche hablando con Manolo, yo le decía, a mí sí me encantaría, marica, montar una obra así con arquitecto y montar una... Pero pues estamos haciendo teatro underground y el Minimal nos ha ofrecido como la opción de poder hacer teatro sin tanta plata y eso. Pero pues, es por eso, es por plata, ¿a lo ven? O sea, no es una decisión estética. No, usted, pues- usted realmente quisiera otro espacio. No, pues en general, por ejemplo, Roberto Zucco le hicimos con la escalera del iluminador, con una mesa de la Charlotte y una silla. Hicimos Roberto Zucco. De resto, pues toda la composición fue con los actores. Pero claro, primero todo empieza como una necesidad, pero luego, digamos, yo tengo mucha obsesión por el actor. No sé si los dirijo bien o mal, pero lo que sí es cierto es que me obsesionan. Y me obsesionan no solo en el sentido de trabajar cómo llevarlo a realizar una acción, sino también en su belleza. En su belleza interna y externa. Yo creo que la relación y esto va a sonar muy gay, pero es que igual no hay que perder el eros en el arte. La relación con mis actores es muy erótica en el sentido de que yo necesito enamorarme de ellos, y cuando me empiezo a enamorar de ellos, empiezo como a ver una mirada que me gusta, como en el amor. Sí, o sea, eso como que uno dice, pensando. ay, hay una sonrisita. En una relación de pareja es imposible no admirar al otro, ¿no? Sí. Y eso en escena también es lo mismo, es imposible un trabajo sincero, desarrollado, decidido y demás, Sí. con un actor en el que uno no confíe ni que no admire, ¿no? Como- Sí, pero entonces digamos que el obstáculo, o sea, yo he aprendido como que la carencia de algo debería volvérseme un potencial de otra cosa. Entonces, listo, no tenemos escenografía, no tenemos ni para comprar escenografía. Yo no voy a construir una cárcel en Roberto Zucco para que ponerlo allá arriba, como seguramente se lo hacen en los grandes teatros. Pero tengo 12 pelados que además están así, fue puta, a los 18 años, que están musculosos, que usted les quita la camiseta y le pone una luz al lado y se ven divinos, son cuerpos hermosos, que se hacen unos peinados impresionantes y que tienen una fuerza y una energía. Y uno dice, pues empecemos como a crear imágenes con eso. Y se empieza a volver todo muy rico. O sea, que en el caso de Roberto Zucco, incluso la tramoya la hacen. Pero es haciendo más ellos. circunstancial, me llama mucho la atención eso. Esos Pero mire que- accidentes afortunados de Pero niños. mire que yo creo mucho en la circunstancia durante la creación. O sea, digamos, en la escritura audiovisual aunque mentiras, en la escritura audiovisual también la circunstancia es clave, porque hay un presupuesto y hay unas condiciones de producción, y uno tiene que irse acoplando. Pero yo sí creo que la creatividad funciona más cuando uno la acota. La libertad es uno de los peores. Sí, de acuerdo. La libertad es uno de los peores Terrenos, castigos que puede tener sí. un creador. Entonces, cuando uno empieza a acotarla, uno empieza a ver como más posibilidades. Y eso se vuelven estímulos. Se vuelven estímulos, que sí, creo que es eso básicamente. Pero el espacio vacío, pues en este caso, bueno, las relaciones, pero además otra cosa que es un tema fundamental en mi obra y que es distinto a Chekhov. Los personajes de Chekhov están en un espacio realista, mis personajes están en el teatro. Lo que pasa es que en Chekhov yo traté como de que siempre las cosas fueran ambiguas. Entonces ellos están en el teatro, pero están en la hacienda.
Entonces, no son rusos, claro, pero son pero rusos. es claro, como lo mencionaba ahorita, los personajes tienen conciencia de ser personajes. Sí, Eso es así. pero también... Y en ese sentido, pues la obra tiene conciencia de estar siendo una obra que se sí, presenta en y una que sala es Chejo, de pero no teatro. es Chejo. Pero... y que ellos están adentro, pero están afuera. Y bueno, yo vengo con una Usted vio La pelea... Gaviota de Brasil, hace unos años trajeron una Siempre me han película de hablado, Manolo me habló de ella. Gaviota para, como ¿Qué es tema que para es? un cuento corto se llamaba, de un grupo que se llama Los Atores. Sí, Manolo me estoy hablando de ella, pero no, de hecho, como antier que me recordó Jorge Hugo el nombre del director, lo estuve buscando, pero no he podido ver videos. Me contaron que tienen prólogo. Me llamó mucho la atención ver la Gaviota también de Luna, porque también, o sea, como empiezan a ver como cosas en común con esa obra. Entonces en Luna, por ejemplo, él tiene a Treplep, cuando uno va entrando al teatro, él tiene a Treplep por todo lado. Como si la obra se colara con el tiempo y en Y último con la se mueve realidad, lo que sí. queda, ¿no? Hay una cosa que me está interesando mucho hace un tiempo, pues que obviamente también está fundamentada sobre autores que me gustan. Entre esos Sergio Blanco, pues creo que Sergio Blanco nos flechó a todos. Y como que conectando eso con lo que está pasando actualmente con esta cosa de los géneros. O sea, yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿verdad? En las academias de Colombia piden enseñar géneros. Todavía. Yo no lo puedo creer. Y yo a mis estudiantes les digo, una clase para enseñar géneros. Siempre les digo, una clase para enseñar géneros y lo que les interese va a buscar en el libro de... Eso, el de Virgilio. El de Virgilio Sí. y bueno, ese libro que, Dios mío. Y entonces yo vengo con una pelea con los géneros hace rato, porque además siento que sí se le ha hecho mucho daño porque muchas veces el actor siente o los artistas sienten que lo que tienen que montar es un género y no sus inquietudes personales. Sí, o que el tono es el género. O que el tono es el género, o es una cosa rarísima. Sí. Y marica, los géneros, o sea, siempre le digo a mis estudiantes, así como ustedes están cuestionando, porque mis estudiantes son jóvenes, están cuestionando la cuestión del género, ¿qué pasa en los géneros dramáticos? O sea, el género es no binario, marica, o sea, ¿qué cuento? Porque además me han dicho, ¿por qué tu Chekhov es tan melodramático? Pues, marica, mis referentes de Chekhov son mi vida, también o sea... es cómico y también es trágico. Claro, y las peleas en mi estoy de acuerdo familia. con eso, como que la discusión en este momento por el género, en cualquier lado, en este terreno de lo teatral, pues es una mierda que ya la pasamos. Es decir, No, hace sí, 60 total. o 70 años de veras el teatro colombiano o el teatro latinoamericano, lo sé. Sí, el teatro occidental, weón, no está en eso, pensando o sea, eso ya sí. tiene que mandarse a De recoger. acuerdo. Yo sí tengo una cruzada incluso en Facebook, así contra los géneros dramáticos. Me parece que es una pérdida de tiempo pensar en eso, que es un estrés de más para los creadores, que limita innecesariamente y que hace que las obras sean acartonadas y viejas. Entonces el melodrama se monta como melodrama, es como no, o sea... Lo que le digo, por ejemplo, en diciembre hay una escena donde, bueno, en diciembre los personajes se llaman como los actores, pero hay una escena donde una de las hermanas agarra un cuchillo y se le manda a la otra un pedazo de cuchillo de cocina, cocina, de esos de punta redonda. Pero esa imagen nació de peleas en mi familia, o sea, de ver esos 24 de diciembre donde todo terminaba en un caos y yo vi esa imagen. Entonces, que es muy melodrama. No es melodrama, es la vida, marica. Y entre Treplep está lleno de cositas así, o sea, como que hay un montón de cosas que yo las he visto y vivido y digo, uy, yo quiero que no hagamos esto porque creo en esas cosas que mi memoria ha ido colando y ha ido asentando en mi alma. Que quedan ahí, ¿no? Sí. O en Roberto Zuco, la nena cuchillera, ¿no? Como este bailar con la navaja, que son cosas que fueron quedando de mi vida y que yo voy llevando a mi teatro o a mi arte. Pero finalmente en Chekhov también hay una cosa, yo desde un tiempo específicamente desde diciembre, que fueron los que me copiaron, listo, uno eliminar género. Otra cosa que yo estoy tratando de eliminar de mi caja de herramientas es la caracterización. A mí la caracterización me parece que es otro estorbo para el actor. Es que no me acuerdo cuál fue, creo que fue Sprecherbull, que en una charla dijo algo, me pareció súper inteligente, que hacía la analogía con la fotografía y la pintura, como la pintura realista se vio reemplazada por la fotografía y los pintores tuvieron que empezar a investigar cosas distintas y cosas más personales. Yo siento que con el cine ha pasado un poco lo mismo, es decir, ya la cámara pide a la persona,
Entonces, cuando yo me intereso en un actor, yo me intereso en el actor. Lo que tiene. Sí, claro, ha sido un poco como somos tan clasiqueros en el sentido de... Pero entonces le pides al actor No para el caracterice. teatro también Me hacer voy lo a ir un mismo momento, que se le perdónenme. pide en cámara. ¿Cómo? Le pides al actor hacer lo mismo que se le pide al actor en cámara. Pues es que lo que pasa es que a mí me parece que la relación, o sea, la gran diferencia entre la cámara y el teatro es la distancia. Pero igual el actor trabaja lo mismo, trabaja situación dramática, trabaja como estar en me parece muy importante que estén relajados para poder escuchar el entorno, trabaja intercambio, trabaja conflicto, son las mismas herramientas. Un actor de cámara puede estudiar a Meissner y puede estudiar a Stanislavski o puede estudiar a Lecoq y eso lo puede llevar a la cámara. Lo que cambia es la distancia. Entonces, pero ni siquiera la verdad, porque es que hay muchas, y hay una cosa que a mí me da mucha rabia y es cuando dicen, cuando se refieren a una persona que actúa mal en cámara, que dicen que es que actuó muy teatral. O sea, me parece un gesto, me parece el colmo. Cuando un director de actores de cámara dice eso, me parece que es el colmo que una persona que trabaje con actores no tenga, o sea, tenga como el vacío intelectual sobre el oficio que realiza para insultar hacia el teatro y decir que cuando un actor actúa mal es porque está haciéndolo teatralmente. La verdad es la misma, la situación dramática es la misma, los como sí es la misma, el actor para mí trabaja con la imaginación y con el estímulo. Lo que cambia es la distancia. Y en efecto, en mis clases de cámara, por ejemplo, yo trabajo eso. ¿Qué pasa cuando tienes la cámara en plano general? ¿Qué pasa? ¿Cómo actúas? Y cómo incluso el cuerpo debe cambiar en la actuación en primer plano, porque pues sencillamente si te tienen con un lentote y te tienen en primer plano y yo me muevo súper rápido y me tiro al piso, el cámara te mata. Entonces, ¿cómo tú empiezas a componer en esa distancia? Porque lo que hace el cine y la cámara es ponernos diferentes distancias entre mi ojo y el actor. Un primer plano me pone así, marica, a verlo de cerquita, entonces cambia la expresividad, pero la verdad y la intensidad y las técnicas para mí siguen siendo las mismas. No, lo que yo le pido al actor es, de entrada, como que les digo eso, no caractericen. Y hay una cosa con lo que a los actores les cuesta un poquito trabajar conmigo, pero cuando se arriesgan es chévere, y es que yo les digo, trabajemos con tu vida. Y vamos a tomarnos un café, eso... esto lo aprendí de Felipe Botero, que siempre dice lo que yo espero de un director, bueno, que siempre dice no, que una vez se lo escuché decir, lo que yo espero de un director es que me invite a un café. O sea, yo soy un director que invita a un café, porque yo cuando escuché decir eso a Felipe Botero fue como, si este man lo dice, huevón, hay algo ahí. Y entonces, ¿cómo el actor empieza a entregar su vida para la interpretación? Hay una cosa que está muy satanizada y que está bien que se satanice, que es la memoria emotiva. Me parece que la memoria emotiva no es una técnica sana. Estoy de acuerdísimo con eso. Pero trabajar con la vida de uno mismo no es trabajar memoria emotiva. Es trabajar con la imaginación. Es trabajar con el como sí y con la preparación que habla Meissner. Es cómo yo empiezo a imaginar situaciones hipotéticas en mi vida que me ayuden a entender psíquica y físicamente lo que le está ocurriendo al personaje. Y eso le da la particularidad, porque ahí me pasó con Zuko. Entonces muchas personas dicen, es que Zuko es así, Zuko es así. Yo le decía al actor, Zuko es tú, Zuko, huevón, o sea, lo que encuentras tú único en Zuko es lo que le des de tu vida a Zuko. Y me parece que además ahí es donde se vuelve muy interesante la actuación, porque se empieza a volver también un estudio de sí mismo, ¿no? Como... Y sin embargo eso no anula la posibilidad de la caracterización. Claro, lo que pasa es que a mí me parece que la caracterización, pues sí, yo no digo que sea mala. Lo que pasa es que a mí no me interesa y me parece innecesario. Estaba pensando eso, como que ese es el color que Willis le pone a sus obras, digamos, como que yo quiero actores que tengan ese tono súper, hiper, mega naturalista, que se les crea que son personas más que personajes y tal, pero estaba pensando también como es tan propio de Willis que no es aplicable a todos los terrenos, porque hay otras vainas donde la caracterización, la construcción de personaje, digamos, es fundamental. Otros terrenos, otros formatos, otros colores. Sí, otros inquietudes. Pensemos, por ejemplo, en una obra de Matacandelas, la que sea, la que quieran. Ah, no, ellos ahí sí se vuelven otros. Los personajes son
Pero entonces hay una cosa que a mí Y me sería interesa. imposible pensar Porque- esta misma reflexión en una obra de esas. Sí. No tan huevón, no. Allá lo que juega es la característica física. Sí. Sí, es que me parece, digamos, pensando un poco con esa máxima del teatro, de que el teatro es de alguna manera el arte de la convención, pensaba un poco como, y trayéndola un poco a colación por lo que dice este personaje de Trigorin al principio de la frase de Borges, que hay alguien, que el teatro es alguien que Esa es la finge clave de la hacer obra. algo, mientras otro Finge creer. finge creerle. De alguna manera está puesta o está puesta de acuerdo entre quien ve y quien está ejecutando, no anula, y siento que se refuerza incluso más cuando uno en realidad sabe que lo que está al frente es ficticio e incluso no natural. Sí, pero Pero el mire detalle que- sobre eso sí es una decisión estética. Pero mire Es decir, que- yo puedo decir como que en una obra voy a decir, ustedes van a creer que esto es una mesa a partir de ahora. Van a creerlo y yo lo puedo usar ahora como Y mesa. eso es teatro. Y eso es teatro. Pero también yo como creador puedo complejizar esta forma de la mesa y la puedo hacer más o Claro. menos representativa, o puedo no hacerla de peluche, o no puedo hacerla con esto, puedo hacerla así nomás y van a suponer que esto es una mesa. Todas esas convenciones igual siguen siendo posibles y es más como mi color Claro. personal. Pero mira que hay una cosa que les quería hablar de la caracterización. Pues sí, obvio, y a mí me encantan matacandelas. O uno va a ver algunas, o sea, hay personajes que caracterizan una chimba. Digo, hay excepciones a la regla, o sea, como que siempre me pelean eso y digo, nah, pues obvio, o sea, obviamente, No, y pues no que queremos- Jim Carrey, que no le gusta a Y Jim no Carrey queremos caracterizando. emitir leyes para el teatro. Sí, Estamos no, hablando es del teatro de lo que a hacemos. mí me está Sí. interesando. Pero fíjense ustedes históricamente cómo eso uno lo puede ver en el cine o incluso en las videos de obras de teatro viejos. O sea, cómo uno va viendo, o sea, si uno le hace un recorrido histórico, incluso sería muy chévere poder poner fotogramas, cómo la caracterización va cada vez como limándose. Eso es muy interesante de analizar, no sé por qué, pero es muy interesante. Yo creo como Sprecher. Pero esa lectura en realidad tendría que ser selectiva y omitir también otra cantidad de procesos, incluso contemporáneos, donde la caracterización sigue siendo un fuerte. El Matacandelas, para mí lejos ahorita lo que trajo Cartoon, es absolutamente teatral y él siempre le ha gustado una caracterización que no es del todo natural. Hay un personaje en esto de la vis cómica que es un perro y es divino. El personaje, porque en realidad no hace ningún trabajo de Sí. buscar el perro y la verdad del perro y la naturaleza del perro y tal, sino que obvia sale y dice yo soy un perro. Ese perro que oyen allá, que está ladrando allá, es divino, además porque le enseñan un montón. Ese perro que está ladrando allá soy yo. Y que Sí, usted puede imaginar, mientras yo le digo esto, que soy yo, además soy el perro que está ladrando allá porque le acaba de pegar el amo. Baratija del teatro, dice, y ya con eso yo siento que uno entiende un montón. Entonces no creo que sea un proceso tan histórico como de no, esto ha ido cambiando. dejo la así. pregunta, Pero en el aguanta cine- revisarlo, o sea, el aguanta cine por ejemplo sí. en el cine Puede como... ser que en Ay. el cine sí. No, y también en Pucha, no mucho sé, teatro, ni o sea, uno siquiera. empieza a ver como algunas formas que van cambiando, porque además la forma cambia, o sea, la forma es contenido. Ni En el arte siquiera la la forma forma, es contenido. la forma es discurso y la forma va a cambiar con el tiempo. Dejo la pregunta abierta, aguanta a echar un vistazo. En mi interés personal, pero obvio, a mí me encanta el Matacán, o sea, es uno de mis grupos favoritos, ¿sí? Pero en mi interés personal, con mis actores, está ese. Es como, eliminemos ese estrés, porque además a mí no me gusta tanto. Digo, visualmente Claro. no me gusta como ver al Es actor una cambiar. cosa, es No, a una mí me decisión gusta más cuando el personal. actor lo veo a él y su vida y su verdad en escena y quitémosle estorbos y quitémosle pirotecnia y vamos viendo qué va saliendo. De todos modos, no creo que sea histórica. Es decir, no creo que sea un proceso donde uno diga Lo- como ahora es así. Lo vamos a dejar de tarea, lo vamos Sí. a revisar. Estuvo muy grata esta charla. Nosotros a lo bien yo hubiera querido hablar de muchas más cosas, pero no Un tenemos montón. más batería o más cinta. Y además esto se va a volver inmamable para quien lo escuche. Para Sí, quien lo una vea. última cosa. Eso, un minuto, nos vamos ya. Una última cosa como para cerrar. A mí me interesa que el actor vea el escenario como un lugar donde pueda decir la verdad, porque en la vida real no se puede. Entonces yo necesito matar, yo necesito mentir con verdad, ¿no? Yo necesito odiar con verdad, yo necesito amar con verdad. Ya, Y en la vida real hay, muchas Es que eso va para... hay para muchas, una- hay muchas, porque es que yo, por hay muchas ejemplo, reglas morales donde no me permiten hacer esas cosas. Y siento que una gran tarea del actor es llegar al escenario
poderse limpiar de eso, para que vuelvan a ser ese bebé, por ejemplo, que puede llorar, tiene una libertad emocional y la hijueputa para pedir la leche. Ya, igual, bueno, es que eso nos da para otra obra, porque yo siento que la verdad es una búsqueda institucional y eso es re peligroso. ¿Cuál, la verdad? La verdad, sí, la verdad como concepto. Pero está bueno porque si nos dejan un entrecomillado y una frase para las promociones. Esa de, a mí me gusta la verdad. ¿Cómo es? Me gusta que los actores digan en el escenario la verdad porque en la vida real no la pueden decir. Y no es mía, es de Meisner. Pues no, Bueno. la frase no es como tal de Meisner, la saqué, digo, es una Sí, de la las está posturas parafraseando, que le decía Meisner a sus actores. Es como, marica, sean sinceros. Ahí Bien. en el escenario donde tienen... Nos donde podríamos pueden ser quedar aquí yo sinceros. creo que otras 3 horas, pero pues como hay que cerrar también como para tener un cierre, Juan, muchas gracias como por No, dar ustedes. una posibilidad de pues, Por de- esta de charla y mojar por la su palabra, obra también, muchas por la gracias. obra, por el trabajo en general, dramatúrgico, también pedagógico, de dirección, pues como un creador también que ayuda a componer como todo el amplio abanico de lo que es la creación en Bogotá, es en la creación escénica. Muchas gracias por estar como en este primer episodio de lo que es el Club del Drama Rostizado. Yo creo que la obra a la larga no la rostizamos tanto, creo que pues porque también es una obra que en realidad tiene muchos lugares favorables desde los cuales sostenerse. Hay un montón de preguntas que nos quedaron en el tintero. Yo quería hablar de Sorín, que no lo terminamos hablando. Me parece que es una identidad decorativa, al menos en lo dramatúrgico. Creo que como espectáculo lo que hace con Barisa termina siendo muy empático. Pero en general, muchas gracias. Y muchas gracias, Juan Ahumada, por ayudarme como a ser partner de que la discusión no se vuelva como tan de 2 puntos, sino que 3 siempre terminan alimentando desde orillas diferentes. Todo bien. Diferentes. Yo estoy Muy para buena. escuchar Gracias. con mucho Gracias. gusto cuando sea. Y tenemos tiempo para que yo diga al menos como No. chao. Bien, nada, pues esperamos que esto sea una cosa agradable. Si tienen invitados que crean pues, de la programación que viene para el otro año, pues obviamente nos escriben al Instagram que vamos a abrir, que no sé cómo se va a llamar, ya sabremos. También pues para que nos encuentren, nos hablen también por los personales. Hay que matar a Treplev está todavía en temporada hasta la siguiente semana en La Maldita Vanidad, que son ¿qué fechas? ¿Cuáles son los días que quedan? Jueves, viernes, sábado a las 8 de la noche, domingo a las 6:30. Eso, jueves, viernes, sábado a las 8, domingo a las 6:30. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. El Club del Drama Rostizado.